la gran solicitud que hubo demuestra la importancia de esta instancia, de pensar la mediación escolar como una herramienta, sobre todo creo en tiempos de virtualidad. Entonces, creo que es buenísimo esta propuesta que nos traen. Bueno, quien nos la trae, ya los mencioné, son los chicos de Team Building. Para quien no conoce, es un equipo de profesionales que básicamente ofrece servicios para la gestión de conflictos en ámbitos educativos. Lo que realizan es una aplicación de métodos participativos para la resolución de conflictos, que pueden ser negociación, conciliación, mediación, facilitación de diálogo, en el marco de la convivencia que cada institución, en el marco de, digamos, de la convivencia propia de cada organización. Para empezar, voy a presentar a Zee, que bueno, Zee es parte de este equipo, es fundadora y actual coordinadora de Team Building. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, actualmente se desempeña como abogada audiencista de la SRT, y es también co-coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados y Procuradores. Así que, bueno, los dejo con Zee, que los va a estar introduciendo. Bueno, muchas gracias, Sol. En principio, antes de comenzar, te pido que si en algún momento se escucha mal o se corta, me avisen, así puedo mejorar la conectividad. Quisiéramos en principio agradecerles la oportunidad al Consejo Social por brindar este espacio para poder hacer este webinar, que fundamentalmente tiene como objetivo introducirnos en lo que son las herramientas de oro en la gestión de conflictos educativos y analizar cómo podemos aplicar estas herramientas de oro en la virtualidad que se nos presenta hoy debido a la situación mundial que estamos viviendo. Pero antes de comenzar, me parece muy importante presentar a todo el equipo. Y para esto, vamos a pedirle a Ceci que comparta un Genially que hemos preparado para que ustedes puedan visibilizar, digamos, cómo está formado este equipo. Bueno, muy bien. Ahora, Ceci, te voy a pedir que pongas la plantilla donde salen el equipo, para que yo pueda empezar a contar. Presentó. Lo más importante es que a mí siempre en realidad me gusta presentarme como mediadora, que tiene como carrera de base la abogacía, porque realmente es así. Al día de hoy, el desempeño en general tiene foco en la mediación más que en la litigación. Parte de nuestro equipo es Victoria Caballero, mediadora, abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, diplomada de posgrado en mediación y gestión participativa de conflictos. Actualmente se desempeña como secretaria de la Comisión de Mediación en el Colegio de Abogados y Procuradores, es abogada en el estudio Esconfianza Meneguzzi y es miembro de Team Building. Parte de nuestro equipo también es Julieta Altamore, mediadora, abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, abogada en el estudio Atala Jiménez Altamore, miembro de la Comisión de Mediación del Colegio de Abogados y Procuradores, por supuesto miembro de Team Building, y actualmente se desempeña como adscripta en la Cátedra de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad de Mendoza. Parte de este equipo también es Javier Viñuela, quien es mediador, abogado, especializado en mediación familiar,
diplomado de posgrado en mediación y gestión participativa de conflictos de la Universidad Nacional de Cuyo, mediador en el Centro de Gestión Adecuada de Conflictos de la Universidad Nacional de Cuyo, adscripto en la Cátedra de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y, por supuesto, miembro de Team Building. Parte de nuestro equipo es también María Cecilia Atencio, mediadora, abogada, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, JTP en la Cátedra de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad de Mendoza, especialista en mediación familiar, diplomada de posgrado en mediación y gestión participativa de conflictos, vicepresidente de la Comisión de Mediación del Colegio de Abogados y Procuradores, miembro de Mediadores en Red y, por supuesto, miembro de Team Building. Muchas gracias, Ceci. Este es el equipo con el cual les venimos a presentar este webinar. Ahora, Ceci, si querés, podés dejar de compartir. Nos vamos a introducir un poco para seguir adelante en los temas que vamos a abordar. Bueno, el primer paso es contarles de qué se trata la metodología que utilizamos y que, por supuesto, los invitamos y las invitamos a utilizar. Se llama Ciclo del Aprendizaje Experiencial de Cole. Esta metodología de aprendizaje toma como punto de partida una concepción de aprendizaje, que tiene que ver con concebir al aprendizaje como un proceso por el que se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia. Entonces, este ciclo del aprendizaje experiencial tiene 4 etapas bien marcadas, que son 4 etapas que nosotros las estudiamos en el orden en que yo las voy a nombrar en este momento, pero que en realidad se podrían dar de otra manera, siempre y cuando existan esas 4 etapas. Es decir, puede que el aprendizaje no comience en el hacer, comience por ejemplo, en un insumo conceptual, pero lo importante es completar el ciclo para poder llegar al aprendizaje que nosotros queremos lograr. Estas 4 etapas primero comienzan en un hacer, es decir, la experiencia concreta, aprender experimentando. Y es así como nosotros hemos invitado a la mayoría de ustedes, mediante correo electrónico, a comenzar este ciclo de aprendizaje experiencial haciendo. Entonces, en este caso, previo a la webinar, los invitamos a leer un artículo que era el punto de partida para reflexionar sobre las dificultades que se pueden haber generado en ámbitos educativos a través de, este año, ¿no? Y a través de la virtualidad, etc. La segunda etapa es reflexionar, es decir, pasamos de la experiencia concreta a la observación reflexiva. Entonces aprendemos procesando. Vamos a tomar esa experiencia que tuvimos y vamos a reflexionar sobre la experiencia. Luego de reflexionar sobre la experiencia, vamos a pasar al conceptualizar. Es decir, acá viene la parte del insumo conceptual. En este caso vamos a construir un insumo conceptual en conjunto para aprender desde la generalización. Y como última etapa, para completar este ciclo, es el aplicar. Es decir, es la experimentación activa. Esta experiencia que yo he reflexionado, que he enriquecido con un insumo conceptual, que he podido conceptualizar, voy a aplicarla. Y vuelve a empezar nuevamente el ciclo, porque ese aplicar vuelve a convertirse en un hacer y nosotros constantemente estamos construyendo aprendizaje. Tomando este punto de partida, reitero, nosotros les propusimos hacer, mediante esta invitación que hicimos por correo electrónico, leer un artículo. Les propusimos reflexionar sobre qué dificultades se nos habían planteado en esta virtualidad, ¿no es cierto?, un poco forzosa en la que nos encontramos todos. Y la idea justamente es reflexionar sobre los desafíos
que atravesamos hoy quienes trabajamos en ámbitos educativos. Bueno, muy bien. La idea ahora es que podamos compartir con ustedes las conclusiones de nuestro reflexionar. Y en este sentido le voy a pasar la posta a Javi, que nos cuente a ver qué conflicto pudo él leer, qué reflexión que ustedes hicieron él quiere compartir. Javi, Hola ¿estás por Gise, ahí? gracias. ¿Ahí me Bien. escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, al ver las respuestas y el porcentaje de respuestas, primero buenas tardes y gracias por estar acompañándonos. Y ahora les voy a comentar un poco de cuáles fueron algunas de las respuestas que tuvimos y que vimos respecto a las dificultades que mayormente encontraron este año aquellos quienes respondieron. Y en cuarto lugar se encontraba el horario de cursado. El horario de cursado, ya vamos a ir viendo los distintos problemas que han tenido, a los cuales se han enfrentado, pero uno de ellos era el horario de cursado, que es algo que es totalmente nuevo cuando pasamos de la presencialidad a la virtualidad, porque es realmente es algo que nos lleva a tener en cuenta una nueva manera de organizarnos, ¿bien? Respecto a esto, una de las herramientas de la que vamos a hablar hoy, de la cual me voy a encargar, es la empatía. ¿Por qué? Porque en el tema del horario de cursado es muy importante que exista consenso para poder generar los cambios que va requiriendo a medida que avanza el año, la manera en que se van a llevar adelante las clases, por ejemplo, y el consenso muchas veces se construye, la mejor manera de construirlo es con diálogo, en vez de hacerlo a través de una imposición. Y la empatía está muy relacionada con el diálogo, con la posibilidad de dialogar, y el diálogo con la resolución de conflictos. Esta es una pequeña introducción reflexionando un poco con las respuestas que ustedes nos dieron, y es una de las cosas que vamos a ver en detalle ahora más adelante. Ahora me parece que le voy a pasar la palabra a Ceci, que ya nos va a contar también un poco qué es lo que él ha reflexionado en base a las respuestas que hemos visto de todos ustedes que han participado. Muchas gracias, Javi, y bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar acá. Dentro de estas conclusiones vimos que los criterios para la entrega de tareas era una de las dificultades, la segunda dificultad más importante que encontraron los docentes que respondieron esta encuesta que enviamos previamente. Y en eso yo la forma de resolverlo es a través de la asertividad. Así que hoy vamos a trabajar esa herramienta en los criterios para la entrega de tareas. No les adelanto más, sí les digo que si esa fue una dificultad grande, vamos a hablar de eso y vamos a unirlo con la asertividad y todo desde la virtualidad. Y le paso la palabra a Vicky. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ceci. Gracias a todos. Bueno, en cuanto al tema que me toca desarrollar a mí, para relacionarlo con otro de los conflictos que se repitió mucho, que es el uso del aula virtual. Todo lo que tiene que ver con el uso de las cámaras, los micrófonos y el comportamiento en general en cuanto a la comunicación y a la entrega de tareas y demás. En mi caso, yo voy a hablar de distintos enfoques a la hora de resolver distintos conflictos, también desde la virtualidad. Así que bueno, le paso la palabra a Julieta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a mí me tocó la estrella del conflicto que tuvo que tuvo mayor puntaje en la encuesta, y fue el tema de la conectividad. Y en este tema nos vimos, lo vamos a abordar todo desde el ámbito educativo, cómo nos afectó la conectividad, todo esto de empezar a educar a través de la conectividad, que ahora es la única forma por la que podemos vincularnos con nuestros alumnos. Y para empezar, vamos a hablar sobre los conflictos que trajo esto.
Ceci, si querés puedes empezar a compartir pantalla. Y yo mientras tanto les sigo contando. Uno de los conflictos que se desprenden del tema de la conectividad era que, por un lado decían, bueno, no todos los alumnos tienen acceso a internet, no todos los alumnos tienen dispositivos electrónicos, entonces le es muy difícil conectarse a las clases, pero sobre todo el gran conflicto que surgió era que los alumnos que se conectaban, los profesores reclamaban que ellos no activaban su cámara ni su audio, entonces no participaban de las clases, y como profesores queremos que ellos participen, que interactúen, ver si están comprendiendo los temas, y por otro lado los alumnos que ellos decían, no, estamos cansados, no queremos conectarnos, o como bien decía Javi, los horarios. Entonces, en este punto, si nosotros vemos el conflicto está compuesto por posiciones e intereses. Y de eso vamos a empezar a trabajar esta tarde. Si querés, Ceci, podés pasar. De diapositiva, gracias. Bien, como dije, el conflicto está compuesto por posiciones e intereses. Y se preguntarán qué son las posiciones y qué son los intereses. Y ahora vamos a ver un video explicativo de las mismas. Ceci, si querés poner el video. Muchas gracias. Bueno, como podrán ver, en el video muestra lo que son las posiciones y los intereses. Las posiciones son el qué, lo que digo querer, lo que exijo, lo que condiciono, lo que amenazo con hacer o no hacer. En cambio, los intereses son las necesidades, deseos, preocupaciones, temores, aspiraciones de cada una de las partes. Y acá pueden ver una afirmación que dice, y ustedes tienen que responder por el chat, es un juego, tienen que responder por el chat si esta afirmación es verdadera o falsa en relación a lo que yo acabo de explicar, que son las posiciones y los intereses. Dice la afirmación, las posiciones son necesidades, valores, deseos, lo que las partes en verdad quieren obtener. ¿Eso consideran que es verdadero o falso? Los leo por el chat. Falso. A ver, ¿qué más dicen? Falso. Muy bien, exacto. Ceci, si querés. Muy bien, ahí está. Es falso. ¿Por qué es falso? Ahora vamos a ver. Sobre la palabra, vuelve Ceci, sobre la palabra falso. Bien, acá tenemos lo que es el iceberg. Si nosotros al conflicto lo analizamos como un iceberg, podemos ver que lo que vemos habitualmente es solamente una puntita, la puntita del iceberg. Nosotros solamente vemos las posiciones. Es decir, lo que las partes exigen, lo que imponen, lo que dicen que quieren. Y todo lo del fondo que se encuentra oculto son los intereses, que como bien dije, son las necesidades, temores, lo que en verdad las partes desean. Y para resolver el conflicto, se requiere hacerlo basándose en los intereses y no en las posiciones. Pero ustedes seguro que me preguntan, bueno, muy bien lo que decís, pero ¿cómo hacemos para descubrir los intereses? Si lo que siempre vemos en un conflicto son las posiciones. ¿Cómo hacemos para llegar a los intereses? Bueno, primero se requiere tiempo. Y segundo, una herramienta que son las preguntas. Para poder conocer los intereses, necesitamos saber hacer preguntas y utilizar diferentes tipos de preguntas. En este webinar no vamos a ver sobre las preguntas, pero sí lo vamos a ver en el workshop, que vamos a profundizar y vamos a ver la herramienta de las preguntas y las vamos a poder aplicar a casos concretos. Ahora les voy a mostrar un video donde van a poder ver con claridad el tema que yo estoy tratando de las posiciones y los intereses. ¿Y qué pasa si yo resuelvo un conflicto basándonos en posiciones? ¿Y qué pasa si lo resuelvo basándome en intereses? Ahora sí, Ceci, el video.
Activa tu sonido si se escucha el sonido del video. Me han dicho que os habéis peleado. ¿Qué ha Es pasado? la naranja. Que no, que es mía. No, Que sí, la quiero no, yo. que es mía. Que la quiero yo. Es mía. Basta. Parece mentira que os estéis peleando por una naranja. ¿Qué pasa? ¿Solo hay una? Sí. ¿Y la queréis las dos? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿La mitad para cada una? No, la queremos tenerla. No, pero buscamos una solución. Un sorteo. No, que siempre tú tienes buena suerte. Y La que se porte mejor. no, tú estás enchufada. La que saque mejores notas. No, eso nunca. Sí, Que no. que sí. Bueno, pues buscamos otra solución. Si se la queda ella, no te vuelvo a hablar. Y yo a ninguna de las dos. Así no vamos a entendernos. ¿Tú para qué quieres la naranja? Para que no se ponga naranja. ¿Y tú? Yo quiero la ralladura de la naranja para hacer un pastel. Vaya, ninguna de las dos la quiere para comérsela. ¿Podemos encontrar una manera de arreglarlo? Yo a un zumo y luego a ella le doy la piel. Vale. Tú me das un poco de zumo y yo te doy un trozo de pastel. Vale. Niñas, la naranja. Bueno, la idea ahora es que por el chat puedan ustedes describirme si pudieron reconocer en esta pequeña historia cuáles son las posiciones. ¿Cuáles piensan que fueron las posiciones de estas niñas en este conflicto? Los leo, a ver qué me dicen. No sean tímidos. ¿Cuáles piensan que fueron las posiciones? ¿Se resolvió por el interés? Bien. Sí, ¿y cuáles? Que ambas querían la naranja. Muy bien. Claro, esas eran las posiciones. Ambas querían la naranja. Y en un primer momento dijo, entonces, bueno, partimos la naranja a la mitad de naranja para cada una. Esa podría ser una solución, pero una solución basada en posiciones, no basada en intereses. Cuando se le pregunta qué es lo que quieren, para qué quieren la naranja, ahí se empiezan a conocer los intereses. Claramente esto es un caso sencillo para poder explicar qué son las posiciones y los intereses. En los conflictos que tenemos en los ámbitos educativos son más complejos, pero la idea a través de este video es poder identificar que en los conflictos tenemos posiciones e intereses. Y que imaginamos el conflicto como un iceberg. Si nosotros queremos resolver el conflicto basándonos en intereses, requerimos tiempo, y más en la virtualidad. Requerimos tiempo para poder abordar un conflicto y sobre todo abordarlo mediante el diálogo. Y para poder descubrir estos intereses, lo hacemos a través de las herramientas de las preguntas, que para profundizar en este tema lo vamos a hacer en el workshop. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Vicky, que ella va a seguir profundizando en el tema de los intereses. Muchas gracias, Juli. Buenas tardes otra vez. Bien, Ceci, ¿querés pasar a la siguiente plantilla? Para seguir con el tema que estamos hablando, que fundamentalmente es el conflicto, todos sabemos que el conflicto en sí es algo que es normal en todo tipo de relaciones. Y mucho más normal es en ámbitos o en sistemas complejos, como es el ámbito educativo. Eso lo sabemos, pero lo que por ahí solemos perder de vista es que el conflicto en sí no es ni positivo, ni negativo, ni bueno, ni malo, sino que depende de cómo lo gestionemos. De hecho, numerosos autores dicen que el conflicto, que gestionado con herramientas concretas, bien aplicadas, como las que vamos a ver ahora y después en el workshop, y con un poco de creatividad, es creador de oportunidades.
Un conflicto bien gestionado puede darnos la oportunidad de crear nuevas ideas, nuevas relaciones, nuevas formas de comunicarnos. Pero bueno, en definitiva, hay que tratar de gestionarlo y, si es posible, llegar a una solución. Para eso, tenemos distintas orientaciones o enfoques para poder decidir cómo hacemos para gestionarlo. Fundamentalmente vamos a hablar de estas tres, que son el enfoque por poder, por derecho y los intereses. Cada uno de ellos tiene una dinámica en particular, que es muy importante tener en cuenta a la hora de elegir. El primero de ellos, como bien muestra Ceci, es el poder. Y acá se busca que las partes, cuando se habla de partes, hablamos de dos, pero pueden ser 3, 4, y dentro de cada parte siempre puede haber muchas personas. En este caso se busca determinar quién es el más fuerte en un conflicto. Y hablamos de poder en un sentido restringido, como la facultad, la posibilidad que tiene una de las partes de obligar a la otra a realizar algo que de otra forma no haría, es decir, en contra de su voluntad. Este enfoque también implica que una de las partes amenace o imponga costos a la otra. El caso más básico que se me ocurre, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, es un profesor que le diga a sus estudiantes: si la tarea no está entregada en tal momento, están desaprobados. Ahí se implica imponer un costo. La dinámica que sigue este enfoque es ganar-perder. Esto significa que una de las partes, que es el que sale, va a ganar, es el que logra su posición, y la otra parte necesariamente va a perder. Por lo cual, sí o sí va a haber una insatisfacción en la resolución o al final de este conflicto. El segundo de los enfoques, que es el derecho, lo que busca es determinar quién tiene la razón. Acá se habla de derecho en sentido muy general, porque no hablamos de una norma jurídica específica o una ley, puede ser, pero también puede ser una resolución, puede ser una norma, un uso social, una costumbre que es considerada legítima, o un convenio previo de las partes. Lo que las partes buscan acá es confiar en un criterio independiente, externo, que se concibe como legítimo o justo para que se determine cuál de los dos tiene la razón. Bien, si bien puede sonar quizá un poco menos violento, dado que no se aplica la fuerza en el derecho, la dinámica de este enfoque también es ganar-perder, porque uno va a terminar teniendo la razón y la otra parte va a terminar teniendo que aceptar una decisión que no tomó. Por lo tanto, sigue la misma dinámica. Por último, el tercer enfoque es el enfoque de los intereses. Intereses entendido tal y cual lo explicó Julieta hace un ratito, como aquellas necesidades, deseos subyacentes en cada una de las personas. Este enfoque trata, o lo que busca, es que las partes todas las partes encuentren una satisfacción en la resolución de ese conflicto. Es el que da a la larga los mejores resultados, ya vamos a verlo. Sin embargo, no es el más sencillo, porque trae ciertas dificultades. Fundamentalmente, lo que ya dijo Julieta más temprano, descubrir cuáles son los intereses de cada una de las partes. Muchas veces ni siquiera uno mismo frente a un conflicto sabe bien o realmente qué es lo que quiere. Entonces necesita de una investigación, de aplicar herramientas propias, necesita paciencia, flexibilidad y creatividad. Sin embargo, la dinámica es ganar-ganar. Se busca que todas las partes se lleven todos sus intereses satisfechos, o por lo menos la mayor parte de ellos. Ahora bien, dicho esto, parecería que siempre deberíamos elegir el enfoque de los intereses a la hora de resolver un conflicto. Sin embargo, esto no es necesariamente así, porque no significa que el enfoque por poder y por derecho, veo en el chat, ¿la fuerza entraría en el poder? Sí. Por ejemplo, saliendo del ámbito educativo, el ejemplo típico es la huelga. No me das un aumento salarial, me voy a huelga. Perdón, retomo. Decía que no siempre vamos a elegir el enfoque de los intereses, porque los enfoques anteriores no son malos, ni tampoco buenos, como el conflicto en sí,
sino depende de para qué los elegimos. El problema de estos enfoques es cuando los usamos y no hay necesidad. Por lo tanto, surgen dos preguntas. La primera es, bueno, ¿cuándo elijo o cuándo no hay necesidad de elegir el enfoque de poder o de derecho? Para hacerlo muy básico, cuando hay violencia, por ejemplo, o cuando está afectada la integridad de una persona, y esa persona está vulnerable, no podemos ir por los intereses, porque quizá no tenga la posibilidad de decidir y de tomar decisiones. En esos casos graves, sí o sí hay que tomar los otros enfoques. Para aplicarlo a la virtualidad, un caso que seguramente se nos ocurre a todos, ciberbullying, ciberacoso o el grooming. Imagínense un directivo que toma conocimiento de que hay un posible caso de grooming entre un padre de la institución con un alumno. Ya ahí no hay posibilidades de irse a los intereses, sí o sí deberá recurrir a los protocolos necesarios, a las autoridades pertinentes, en fin. Entonces, en principio, la mejor opción son los intereses, pero no necesariamente. Y voy a la segunda pregunta, que es, bueno, en los casos en que no es obligatorio utilizar el poder o el derecho, ¿cómo elijo? Y tenemos ciertos criterios para elegir alguno de estos enfoques. Ceci, ¿podrías pasar el...? Mira. Fundamentalmente tenemos 4 criterios a la hora de elegir. El primero de ellos es el costo de la transacción. Me enfrento a un conflicto. Frente a él tengo estos 3 posibles enfoques y tengo que analizar, bueno, ¿cuánto me va a costar? Y no me refiero solo al costo económico, sino que me parece mucho más importante el costo emocional y el tiempo que muchas veces nos llega a gestionar un conflicto. Y sobre todo yo pondría el acento en el costo emocional, llevando al ámbito educativo, el estrés que puede llegar a generar meses y meses con un mismo conflicto. Entonces, por ejemplo, no sé, frente a un conflicto, si quiero elegir el poder, tengo que pensar a qué autoridades tengo que hacer intervenir, cuántas reuniones me va a llevar, cuánto tiempo voy a utilizar de mi día en eso. El segundo criterio, la satisfacción de los resultados. Esto ya un poco lo vine hablando, es bien, elijo determinado enfoque, logro un resultado. ¿Realmente voy a estar satisfecho con ese resultado? ¿Va a estar bien? ¿Va a estar resuelto el conflicto? Otro tema para analizar. El tercero, la recurrencia del mismo. Como hablábamos en el tema de la dinámica, cuando una de las partes se va insatisfecha con una solución, es muy probable que el conflicto recurra más adelante. Y si no es así, es probable que surja un conflicto relacionado o con las partes. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Por ahí no me sirve de nada lograr una solución o la solución que yo quería en este momento, si después a la larga me va a traer otros conflictos u otros problemas. Y esto también nos lleva al impacto en la relación, el último criterio. Es muy importante el impacto en la relación, especialmente en ámbitos como en el que estamos en este momento, porque no son relaciones esporádicas. Estamos dentro de un sistema y con las personas con las cuales nos relacionamos, no importa con qué actor estemos hablando, sean profesores, sean alumnos, padres, directivos, seguramente vamos a tener que seguir relacionándonos, aunque sea hasta fin de año. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos un conflicto, no sé, yo compro un auto con problemas, si después me peleo totalmente con el vendedor, no me importa porque no lo veo más. En cambio, en estos casos, el impacto en la relación influye directamente en todos los criterios anteriores. Bien, eso sería la parte del insumo teórico. Ahora, para cerrar esta parte, vamos a hacer un pequeño juego, en los cuales le voy a pedir también que participen a través del chat, para hacerlo un poco más dinámico. Voy a poner un ejemplo aplicado a la virtualidad y con la problemática que mencioné al principio, y bueno, ustedes van a ir eligiendo opciones. La situación es la siguiente: un profesor que quiere que todos sus alumnos, para ponerles el presente en la clase, tengan micrófonos abiertos y cámaras encendidas, con el fin de controlar que estén participando activamente en la clase. Frente a esto tenemos un grupo de alumnos que dicen no puedo prender la cámara por problemas de conectividad, si me veo no me escucho.
Y otros que dicen, no, mi casa es chica, no puedo dejar el micrófono encendido, está toda mi familia. Frente a esto, el profesor toma un enfoque y dice, bueno, yo voy a hablar con el director y que el director hable con el supervisor o la supervisora y que decida. En este caso, ¿qué enfoque estaría utilizando este profesor? El 1, que sería poder, el 2, que sería derecho, o el 3, que sería intereses. A ver, los leemos. Poder, dicen. Poder, poder. A ver, Ceci, ¿podés pasar? Y a la otra. Poder. Bueno, la mayoría dice que se utilizó poder. Bien, exactamente. Recurrir a una autoridad es buscar a una persona que ejerza una fuerza y que determine la decisión. En el mismo, vamos a seguir con la siguiente. En el mismo caso, ahora el profesor lo que dice es, bueno, vamos a ver qué nos permite el protocolo del colegio. O la resolución del Ministerio de Educación, Dirección General de Escuela, o la autoridad máxima. En ese caso, ¿qué criterio está utilizando? Derecho. Bien, a ver, Ceci. Perfecto, sí, es el derecho. Y bueno, la misma situación, pero en ese caso el profesor lo que dice es, a los alumnos les propone generar otra reunión en la cual se puedan hablar y evaluar criterios, a ver de qué forma él puede estar seguro de que ellos participan en la clase, pero que ellos también puedan tener la cámara o el micrófono encendido según necesiten. ¿Cuál sería? ¿Ceci? Sí, perfecto, intereses. Bueno, me adelanto. Bien, esto es un pequeño ejemplo de cómo estos enfoques, que a veces cuando los leemos y nos imaginamos grandes conflictos, los podemos traer a la vida cotidiana y al ámbito educativo, que es el que nos interesa. Muchas gracias y le cedo la palabra a Cecilia. Bien, y ahora empezamos con asertividad. Y respecto a la asertividad también, era una herramienta que, en base a la encuesta que les mandamos por el formulario, creaba mucha expectativa y la sentían como necesaria para la resolución de conflictos mediante el diálogo. Y por ahí es una herramienta que uno dice, bueno, pero para todo lo que es lo virtual no es necesario, y no es así, porque es súper necesario para la virtualidad, y les doy primero un pantallazo general y una buena noticia. Si uno quiere trabajar en la virtualidad con la asertividad, la virtualidad nos ayuda un montón. Les dejo eso ahí picando para que lo piensen, por qué la virtualidad nos puede ayudar a ser más asertivos. Es decir, no, pero es más difícil desde la virtualidad. No, al revés. Y les vamos a repasar algunos tips de cómo pueden ser más asertivos y utilizar la virtualidad a su favor. Bien, entonces, primero preguntarnos para qué queremos trabajar esta virtualidad. Si desarrollamos técnicas o habilidades que nos ayudan a hacer frente a estas situaciones, podemos, con ese entrenamiento asertivo, permite reducir el malestar, pues nos enseña a defender, a autoafirmar los propios derechos sin agredir ni ser agredidos, posibilitando también aumentar la capacidad para transmitir a otros nuestras opiniones o sentimientos de manera eficaz y sin sentirnos mal por ellos. ¿Cuál es la belleza de la asertividad? Es poder hablar, poder decir, sin por eso ser dañinos o sin por eso callarnos algo. Es la gran frase, les voy a ir tirando frases para que ustedes se acuerden y les suenen como disparadores. La asertividad nos ayuda a sacar eso que nos está pasando, porque tenemos dos caminos en este caso. ¿Cuáles son las posibilidades? O el hecho de exponer nuestros deseos o incluso nuestras exigencias
no es manipulativo, pero defender esos deseos, criticando al otro, humillando o poniéndole una etiqueta como por ejemplo de inepto, inútil o ignorante, eso sí es manipulativo. Entonces, nosotros tenemos como dos caminos. Esto para defender, voy a ponerle etiquetas, voy a tirar abajo, como se dice, lo que está haciendo el otro, porque yo necesito que se me escuche a mí. O, ante un conflicto, puedo también huir. La huida ante los conflictos que tenemos planteados despierta sentimientos de insuficiencia, depresión, incompetencia, rabia en quienes lo practican. Entonces, acá lo interesante no va a ser ni huir, ni... porque esta conducta de huir tampoco resuelve el problema, inclusive lo aumenta, pero tampoco el hecho de humillar al otro, si bien a veces consigue el objetivo, muy bien como decía Vicky, hay que tener muy en claro cuáles son los costos y estos criterios, porque probablemente en una cooperación futura esa persona a la que yo le dije sos un inepto para realizar esta tarea, realmente no tenés un buen desempeño nunca, no significa que uno va a dejar de manifestar lo que uno necesita, pero sí vamos a saber cuál es este tercer camino, que es la asertividad, que no se trata ni de huir del problema, ni poner etiquetas tirando abajo, por así decirlo, el trabajo de otra persona. ¿Qué es una conducta asertiva? Y acá se dice que se manifiesta distinta de la agresión, distinta de la huida, permitiendo manejar problemas interpersonales, reducir el estrés que generan defender los propios puntos de vista y los propios derechos sin ofender a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar esto? Y esto es muy importante porque ahora allí, en un ratito, va a hablar de esto de la caracterización y cómo tenerlo en cuenta. Primero, que es una característica de la conducta, no de la persona. Y eso es súper importante, porque acá es otra buena noticia. Al no ser de la persona y es una conducta, las conductas son cosas aprendidas, o sea, son conductas aprendidas. Y por ende, se puede desaprender y aprender una nueva. Noticia buena para nosotros. Y es una característica de la situación. Y esto puede ser bueno o malo. ¿Por qué? Porque en determinadas situaciones uno puede actuar asertivamente, pero en otras situaciones no. O sea, que siempre va a depender de un contexto cultural del individuo, así como en términos de otras variables situacionales. ¿Sí? Y está basado en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción. Esta característica es socialmente efectiva, por eso es asertividad, es hablar con una efectividad total y no es dañina. Sobre todo la conducta asertiva nos permite manejarnos en cualquier proceso de la vida organizacional, ya sea una negociación, una comunicación de los rendimientos en el trabajo, la relación jefe-subordinado, las relaciones, en este caso, de alumnos con profesores, profesores con alumnos, la atención a los demás colegas, docentes, entre otras situaciones interpersonales que juegan un papel importante. Cualquier relación interpersonal va a estar teñida a esta asertividad si es que nosotros queremos ejercer esta conducta, porque permite manejar estos problemas interpersonales y reducir el estrés que generan defender los puntos de vista y los propios derechos, sin ofender a los demás ni violar los suyos. Es decir, básicamente es poder defender y poder plantear lo que quiero decir sin provocar un daño, pero sin callarme. Ahí va. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo relacionamos con la virtualidad? Bueno, y acá trabajamos las 4 dimensiones propuestas por Lazarus en 1973. Y esta era la buena noticia que yo les quería traer, que en realidad desde la virtualidad es un plus y nos va a ayudar muchísimo en este ejercicio que nosotros en los workshops lo trabajamos, y es más, ya allí va a explicar bien cómo es ese trabajo en los workshops, pero nos ponemos objetivos, y como son conductas que se tienen que aprender, esto es como ir y practicar hasta que salga.
Básicamente es importante en todas las dimensiones, porque las dimensiones propuestas de la asertividad, ya vamos a ver que son 4, pero en esas 4, tener en cuenta que se tiene que trabajar la herramienta del resumen. Y esta herramienta es súper importante, es una técnica que desde la teoría de la comunicación nosotros enseñamos los workshops y los enseñamos y los hacemos ejercitarla. ¿Por qué? Porque en la virtualidad extenderse demasiado puede llevar a que se pierda el mensaje. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que, ejemplo, si mandan un audio muy largo de 5 minutos, probablemente se escuche un momento, se escuche para otro momento, no se escuche la totalidad, se pierda la idea principal. Entonces, o un mensaje escrito por WhatsApp que vas pasando el dedo y pasa, y pasa, y pasa. Probablemente se va a perder la información que se quería enviar con ese mensaje. Entonces, algo que se maneja en la virtualidad constantemente es la herramienta del resumen, no importa en la dimensión que estemos hablando. Y otra cosa que nos va a ayudar mucho en la virtualidad son los stickers, GIFs o emoticones. Porque ya que no tenemos, como en la presencialidad, el lenguaje no verbal y paraverbal, es súper importante, y aunque digan, pero por ahí me siento un poco un adolescente usando tanto sticker, y bueno, a veces un sticker dice mucho, seguramente se están acordando de algún ejemplo, de alguna situación, pero miren, les pongo este ejemplo, que se ve en pantalla. El "ay, por favor", cuando tiene una carita sonriente y unas manitos, como el "ay, por favor", con cara de sorprendida, obviamente que esa comunicación no verbal, ya no está lo paraverbal porque es por escrito, pero no verbal con el emoticón, me está diciendo otro mensaje. Entonces, acá ayuda la virtualidad en ese sentido. Cuando nosotros trabajamos la asertividad, la trabajamos en 4 dimensiones, estas propuestas por Lazarus. Trabajamos la capacidad de decir no, ¿sí? Muchas personas tenemos, porque yo también me incluyo, porque esto es algo que hay que trabajar constantemente, y como es algo situacional, por ahí tengo re claro decir que no, pero en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, por ahí me puede llegar a costar. Hay que trabajar constantemente la capacidad de decir que no, y en esto es lo que dije que la virtualidad nos va a ayudar mucho. Porque la virtualidad nos permite tener conversaciones asincrónicas. Y es eso de déjamelo pensar. Ahora estoy en un Meet, estoy en un Zoom, déjamelo pensar, ya te contesto más tarde, cuando pueda leer el mensaje, pueda escuchar bien el audio. Podemos usar varias frases parecidas al déjamelo pensar, pero lo que se aconseja es tratar de evitar de clavar el visto. Eso no sería algo favorable para la situación, porque normalmente desde la virtualidad está entendido como me ignoró, me clavó el visto. Entonces, en esta capacidad de decir no, por ahí nos ayuda muchísimo la virtualidad. Yo no estoy viendo el chat, pero si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. La otra dimensión que se trabaja y se ponen objetivos para que la gente pueda trabajar es la capacidad de pedir favores o de hacer peticiones. Y en esto nosotros trabajamos en los workshops las conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles son difíciles porque se están dando 3 conversaciones al mismo tiempo. Es decir, en esa conversación se están hablando de los hechos, qué historia cuenta cada uno acerca del problema, sobre cómo debe ser resuelto, y la conversación de los sentimientos. ¿Cómo manejo esos sentimientos fuertes implicados? Y la conversación de la identidad. ¿Qué está diciendo de mí esta conversación? En estas conversaciones difíciles, que de nuevo esto se súper trabaja, tenemos que tener en cuenta que son muy difíciles porque sobre todo se está poniendo y se está juzgando la personalidad. Por ahí, de esto de la asertividad, hay que ver si en esto de la entrega de tareas, criterios para la entrega de tareas, cómo se lo piden
a una directora de ir y preguntarle y decir, bueno, formemos un equipo y veamos cómo podemos pedirle a los chicos esta entrega de tarea, o esto de consensuar, y lo que me genera a mí como docente, esto de tratar de ser lo más asertivo posible en formar criterios de entregas de tareas, porque tenemos que ser conscientes que primero se está diciendo qué está diciendo esta conversación de mí. Yo sé mucho de virtualidad, tengo la capacidad de manejar toda una plataforma virtual como las que existen ahora, Moodle, un Genially. Entonces está trasluciendo de mí cómo se entregan esas tareas. Y por otro lado, es la capacidad de pedir favores. Y si estamos pidiendo un favor de entrega de tareas a los alumnos, ¿cómo se lo pido? Te lo pido por favor, alumnito. O sea, hay que trabajar ese criterio, o armo consenso, o lo hago desde el poder, como dijo Vicky, o lo hago desde el derecho, viendo la resolución de la Dirección General de Escuelas, o formo grupos y consenso con los alumnos estos criterios. ¿Y cómo manejo estas conversaciones? Porque son conversaciones difíciles, porque al mismo tiempo se está poniendo y se está viendo mi propia identidad en relieve, y además estoy manejando sentimientos respecto de esto. Entonces esto lo trabajamos y ya G va a hablar sobre este tema. Y por último, la capacidad de iniciar, continuar conversaciones generales. Bien, por ejemplo, yo tengo, esta capacidad también se trabaja como una dimensión en sí misma, porque dice, yo sé iniciar, continuar y terminar una conversación. Bueno, pero hay conversaciones más complejas que requieren de esta asertividad. Por ejemplo, yo sé que no me está entregando, yo tengo la hipótesis como docente que no me está entregando la tarea porque tiene mala conectividad. Por eso es mi hipótesis, por ahí yo no estoy bien encaminada en esa hipótesis. Entonces, acá normalmente nosotros trabajamos esta dimensión con distintas herramientas. Les nombro una para hacer como un ejemplo. Cuando tengo esta hipótesis, no me está entregando porque no tiene buena conectividad y por eso no puedo entregar. Bueno, esa es mi hipótesis de lo que ha ocurrido. Pero en vez de decirle, ya sé que no me entregaste la tarea porque no tenés buena conectividad, cambiar esa frase afirmativa por una pregunta. Y dentro de esta herramienta, o sea, de la pregunta, elijo una pregunta abierta. Por ejemplo, y las preguntas abiertas, como dijo también Juli, las vamos a ver en el workshop porque tienen toda una forma y una estructura de armar y tienen un ejercicio para que después fluyan naturalmente que, bueno, excede a lo que podemos hablar hoy. Pero, por ejemplo, en vez de decirle, no me entregaste la tarea porque sé que no tenés conectividad, decir, ¿qué ha pasado que no me has entregado la tarea? Y que el otro puede explayarse, brindarnos información. Estas capacidades y estas dimensiones que se van a ir trabajando en estas 4 lugares, siempre y tener muy en claro que no suelen surgir con mucha naturalidad, porque es algo que por ahí la teoría de la comunicación desde siempre no está trabajada. Pero lo positivo es que la virtualidad hoy por hoy nos ayuda, por esto de las conversaciones asincrónicas, por el formato también de los emoticones, los stickers, y también nos ayuda a poder ejercerla y ejercitarla. Solamente es animarse y arrancar con este tema. Y ahora les cedo la palabra a G. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Bueno, el plan ahora es que podamos chequear cuánto hemos aprendido acerca de la asertividad. Ceci, ¿cómo andas? ¿Feliz? Te dejo la oreja grande abierta. Ceci, ¿sabes qué? Tenés el micrófono activado, ¿sabes? Por ahí ni siquiera te escucho. Así que tócame fuerte la reja. Está silenciada, no se escucha.
Perdón, se me silenció el micrófono de repente. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a hacer este juego en conjunto y la idea es que ustedes puedan contestar desde el chat. Vamos a empezar, Ceci. Bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿la asertividad entonces es una característica de la conducta o de la persona? Si piensan que es una característica de la conducta, pongan 1 en el chat. Si piensan que es una característica de la persona, pongan 2. Vamos a ver. Va ganando el 1 por goleada. Bueno, muy bien. Probemos con, a ver Ceci, ¿qué nos dice este desafío? Probemos con la primera opción, que la asertividad es una característica de la conducta. Así es, correcto. Bueno, muy bien, muy bien. El primer concepto está claro y lo positivo de esto es que podemos aprender a ser asertivos. No es un don ni un talento natural que de repente uno ha tenido o no la suerte de tener, sino que simplemente podemos aprenderlo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es una característica universal o se puede dar en una determinada situación? Si piensan que es universal, pongan 1 en el chat. Si piensan que es para una determinada situación, pongan 2. Bueno, veo que hay acuerdo en casi todas las preguntas. Va ganando el 2. Vamos a ver si hay algo más. Bien. Probemos con la segunda opción, Ceci. Es una característica para determinada situación. Perfecto, es correcto. Hemos avanzado muy bien entonces hasta ahora, en lo que es la conceptualización de la asertividad. Y este concepto de que es una característica en una situación determinada, tiene que ser muy importante para que nosotros podamos legitimar la creación de canales de comunicación que permitan dar lugar a una conducta asertiva. Y esto lo vamos a vincular con la posibilidad de generar un plan de acción en esta educación virtual. Siguiente, vamos con la próxima pregunta. Pregunta 3. ¿Debe contemplarse solo al individuo o debe contemplarse en el contexto cultural del individuo? Bueno, si creen que es la primera, tienen que decir 1. Si creen que es la segunda, tienen que decir 2. Bueno, veo que estamos de acuerdo. A ver, vamos a ver qué tal esta segunda opción. Muy bien, estamos súper encaminados entonces. Vamos para adelante, sigamos con la próxima. Pregunta 4. Está basada en la capacidad del individuo de escoger libremente su acción o de escoger condicionadamente su acción. A ver qué piensan, 1 o 2. Bueno, veo que hay consenso en la mayor parte de las preguntas. A ver, muy bien. Todos, o más o menos la mayoría, eligen la opción 1. A ver, vamos con la opción 1, Ceci. Correcto, perfecto. Hemos avanzado muy bien. Es decir, que todo lo que ha explicado Ceci lo hemos incorporado. Y vamos con la última pregunta. ¿Es una característica de la conducta socialmente efectiva, dañina o no dañina? 1 si es dañina, 2 si es no dañina. Bien, acá han aparecido algunos unos. Pero entiendo yo, a ver, voy a revisar bien el chat,
que la mayoría ha contestado la opción 2. Entonces, a ver, Ceci, ¿qué opción? ¿Cuál era la correcta? A ver, veamos, probemos con la 2. Era la 2, efectivamente. ¿Por qué era la 2? Porque justamente a través de la asertividad nosotros utilizamos esta herramienta y que nos da la oportunidad de comunicarnos de manera no dañina y nos da la posibilidad de decir que no, de hacer una petición, de expresar mis sentimientos, de iniciar, continuar y terminar conversaciones generales como conversaciones difíciles, sin que en esa comunicación yo pueda causarle daño a otra persona. Ustedes acá se pueden medir según las respuestas que han ido dando, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver acá cómo estamos con el tema de la asertividad. Si no tuvieron aciertos, bueno, sería interesante que pudieran aprender un poco más de este tema. Si tuvieron de 1 a 2 aciertos, significa que algo saben, pero todavía tienen un camino largo por recorrer. Si estuvieron entre 3 y 4 aciertos, tenés una idea, pero estás cerquita de ser asertivo o quizás de conocer de qué se trata la asertividad. Y bueno, si le pegaste a todas las preguntas, genial, estás súper encaminada o encaminado. Y esto es muy importante acá, Ceci decía, bueno, que yo iba a contarles otra propuesta que podemos hacer nosotros en el transcurso de las diferentes herramientas de Oro. Vamos haciendo una introducción a la herramienta y a tips para aplicarlos en la virtualidad. Nosotros lo que ofrecemos en esta webinar es una introducción a todo esto, porque como ustedes verán, las herramientas son frondosas. Entonces tenemos que luego ir profundizando. Otra de las herramientas que nosotros creemos que es muy importante es la posibilidad de generar un plan de acción referido a la comunicación asertiva. Y este plan de acción se puede dar en cualquier equipo de trabajo. Por supuesto, nosotros hacemos foco en los ámbitos educativos. Se puede hacer dentro de un equipo de trabajo de directivos, de preceptores, de profesores, de personal administrativo. Se puede hacer en un equipo de trabajo, dígase, profesores con alumnos y alumnas. Entonces, ¿qué significa un plan de acción? Significa no solo abocarnos al dictado del insumo conceptual, sino incorporar espacios de trabajo para aprender a ser asertivos. Es decir, incorporar quizás un taller en donde trabajemos la posibilidad de aprender a decir no. Un taller donde, por ejemplo, trabajemos en cómo vamos a realizar las peticiones. Y esto, de repente se me ocurre un ejemplo. Qué incómodo a veces es para un profesor recibir en un WhatsApp de todo el curso el pedido de mayor tiempo para poder rendir un examen de una manera que no es asertiva. Porque eso a veces genera una reacción en cadena, ¿no? Y es muy difícil luego gestionar ese tipo de comunicación. Entonces, es muy importante preparar también las relaciones desde generar espacios para aprender a ser asertivos en conjunto, todo el equipo, que sea un desafío en conjunto. Para diseñar este plan de acción es interesante hacer una agenda de trabajo, ¿no? Pero bueno, este es un tip que nosotros le dejamos y luego en ese diseño de la agenda hacemos foco en cada una de las dimensiones de la asertividad para poder abarcar todas las dimensiones en este plan de acción y luego tener buenos resultados al momento de lo relacional en estos equipos de trabajo. Bien, y dicho esto, le damos el paso a Javi. Gracias, dice. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? La verdad Perfecto, que... Javi. Gracias, muchas gracias. Me pone muy contento ver toda la participación que hay, es fantástico. Todos atentos, contestando, prestando atención y haciendo comentarios muy, muy acertados. Por ahí una de las cosas que leí, que me gustó, que preguntaban si se relacionaba la asertividad con la empatía. Y efectivamente son dos caras de una misma moneda y tienen puntos en común, se relacionan mucho. Y una de las cosas
respecto a esto es que lo que yo les podría decir es que la empatía, así como la asertividad, es algo que se puede entrenar y sobre lo que cada persona puede trabajar, ¿bien? La idea de lo que vamos a ver ahora, Ceci, si podés pasar a la siguiente, Filmina, muchas gracias. Un poco la idea de lo que vamos a ver ahora es vamos a responder 3 preguntas, que es ver qué es para ustedes la empatía, ver si se condice lo que ustedes creen que es la empatía con lo que efectivamente es, ver cómo se relaciona la misma con la resolución de conflictos, y cómo se relaciona con el diálogo, y vamos a conectar todos estos puntos de alguna manera. Yo me gustaría comenzar con una historia, les cuento una pequeña historia personal, algo que me pasó a mí en el ámbito educativo, cuando yo arranqué como docente, mi primer trabajo, cuando me recibí antes de especializarme en gestión participativa de conflictos, fue como docente, un muy joven docente que arrancaba con un curso, y una de las cosas que me pasó en particular fue que en un curso en el cual daba Derecho, tenía 2 alumnos que eran excelentes artistas, eran 2 alumnos que dibujaban fantástico, tenían una habilidad realmente envidiable. Esos 2 alumnos, en lo que era académico, en la educación no oficial, no les estaba yendo muy bien. Lo sé porque no les estaba yendo bien en otras materias, lo hablábamos con los profesores, a veces cuando charlábamos tomándonos un café, pero tenían esta habilidad, y tampoco les iba bien en la mía, por supuesto, no les iba bien en mi materia. Yo tuve la posibilidad, se me ocurrió, de tener una charla con ellos, porque a mí me gusta mucho el arte, entonces los invité, generé el momento, tomé un momento para hablar con ellos 2 en privado, y les pregunté sobre sus intereses, sobre aquello que les gustaba, los felicité por lo bien que dibujaban, y hablamos sobre su futuro, qué buscaban, qué esperaban. Luego de esta charla en la que pudimos conectar, ellos, puedo decir, esto voy a hacer cortita la historia, pero luego de esa charla, ellos empezaron a estudiar mucho en mi materia y subieron sus calificaciones muchísimo. O sea, hubo un cambio ahí luego de esa charla que generó un cambio. ¿Bien? Bueno, les quería comentar esa historia me gustan a mí las historias, y para introducirnos en esto de la empatía. Acá me gustaría tomar también lo que comentaba Ceci, cómo la virtualidad nos favorece para trabajar la asertividad, a veces tal vez la hace más sencilla. Con la empatía pasa lo contrario, quizás, se dificulta un poco, porque en la empatía nosotros necesitamos leer y entender las emociones de las personas que tenemos frente a nosotros, y con lo virtual esto se complica bastante. El hecho de, así como la asertividad, los medios asincrónicos nos pueden favorecer, con la empatía en realidad necesitamos sincronizarnos, poder tener un contacto más directo para poder ver y entender realmente las emociones, ¿bien? Por ejemplo, como decía, el uso de emotíconos o de stickers, o el hecho de tener una llamada en tiempo real o una videollamada donde puedo ver los gestos, la comunicación no verbal de la otra persona, hace que yo pueda leer sus emociones mucho mejor. En un estudio que hizo Albert Mehrabian, que es un psicólogo clínico investigador, que hizo sobre la comunicación, descubrió que al momento de comunicar emociones, el 55% de lo que comunicamos es lenguaje corporal, el 38% es la voz, el tono de voz que damos, y solo el 7% son las palabras, ¿bien? O sea, las palabras pierden fuerza al momento de comunicar emociones comparado con el lenguaje corporal y la voz. Es prácticamente nulo. Imagínense con los medios virtuales que tenemos que utilizar ahora. Entonces, una de las cosas para trabajar es buscar medios más sincrónicos y poder generar espacios donde podamos tener esa conexión con la otra persona para leer sus emociones, ¿bien? Y sobre la empatía, otra cosa que a mí me gusta compartir siempre es que es una herramienta que no solo es útil en el ámbito educativo, sino que también es sumamente útil en ámbitos
que uno por ahí no se lo hubiera imaginado, como es, por ejemplo, la negociación de rehenes. ¿Bien? Chris Voss, que es un ex negociador de rehenes del FBI, escribió un libro muy famoso que se llamó Nunca partas la diferencia, negociando como si tu vida dependiera de ello, le dedica muchísimo en este libro a la empatía, que él la presenta como empatía táctica. ¿Bien? Es una herramienta fundamental y dice que es básica al momento de tratar con gente que tal vez está apuntando un arma a otra persona y en el cual uno no se puede permitir hacer errores. Entonces un poco les comparto esto para que vean la importancia y la fuerza que tiene la empatía. Bien, así que bueno, vamos a continuar. Ceci, si podés la siguiente filmina. Eso como una pequeña introducción. La inteligencia emocional se define como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad de nosotros mismos y en las relaciones interpersonales. Vamos a abrir justamente esta puerta de trabajar con las emociones. Ceci, si podés pasar. Muchas gracias por la ayuda. Bien. Las estrategias que actualmente se están utilizando en los centros educativos, como la mediación, por ejemplo, trabajan especialmente las habilidades sociales. Pero para poder comportarnos de forma socialmente habilidosa, también es necesario ser consciente de las emociones que están en juego y comprenderlas. O sea, necesitamos empatizar. Por eso apostamos por una intervención de resolución de conflictos basada en la empatía. Nuestras emociones hacen que en momentos de conflicto pensemos principalmente en nosotros mismos. Se hace muy difícil pensar en la otra parte. Si conseguimos pararnos y comprender a la otra persona, su punto de vista y su estado emocional ante una situación, el diálogo va a fluir y va a ser mucho más fácil llegar a una solución que agrade a ambas partes. ¿Bien? La mejor manera de dialogar es empatizando. Y ya vamos a ver qué es dialogar realmente, porque a veces uno cree que está dialogando y en realidad no lo está haciendo otra cosa. Pasamos, Ceci, por favor, a la próxima. Muchas gracias. Bueno, en palabras de Elia Roca, que es psicóloga clínica, la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y de considerar las cosas desde su punto de vista, comprendiendo también sus sentimientos. Acá es importante no confundir comprender los sentimientos de la otra persona, de quien tengo enfrente, con estar totalmente de acuerdo con esa persona, puesto que muchas veces se confunde la empatía con la solidaridad. Ahí me preguntan si hay, cuando hay situaciones en que uno no puede empatizar con la otra persona. Bien, es una excelente pregunta. Esto, como les decía al principio, al igual que la asertividad, la empatía es algo que se puede entrenar y trabajar. Pensemos, vamos a este ejemplo que yo les decía, de una toma de rehenes, ¿no? Está el negociador de rehenes oficial de las fuerzas de seguridad y tiene que trabajar y tiene que hablar con una persona con la cual humanamente, por supuesto, cuesta empatizar, con alguien que está amenazando personas y que la vida de estas personas está en juego. Pero Chris Voss comenta y explica que la empatía es una herramienta que hay que utilizarla, es necesario buscar hacer esa conexión, entender. Esto es diferenciar, hay que diferenciar que no es abrazarnos todos y querernos y tocar la guitarra. Empatizar es poder analizar, mirar y comprender por qué la persona que tenemos enfrente está actuando de esa manera. Es tratar de entender el por qué esa persona justifica o entiende que las actitudes que está teniendo son correctas, ¿bien? Espero que eso responda un poco a la pregunta. La idea es esto con la empatía, es algo que se puede trabajar. Y volvemos, no es lo mismo que solidaridad, no es estar de acuerdo con la otra persona, es simplemente entender, poder entender y ponerme en ese lugar. Ceci, ¿podemos pasar a la siguiente? Bien. Digamos, ahora vamos a volver a la segunda pregunta que habíamos hecho, de cómo se relaciona la empatía con la resolución de conflictos. ¿Qué tiene que ver?
Galtung, que era un sociólogo y matemático noruego, en su perspectiva sobre los conflictos explica que la mejor técnica para resolver un conflicto es el diálogo, pero que para que esto pueda llevarse a cabo hace falta que haya empatía, aceptar la no violencia y la creatividad en la búsqueda de soluciones. La empatía permite comprender, conectar con el otro, y lo cual es necesario para dialogar, puesto que si no intentamos entender al otro vamos a seguir pensando que tenemos toda la razón y no vamos a lograr resolver el conflicto o llegar a negociaciones. ¿Bien? Vamos a pasar, Ceci, a la próxima, por favor. Acá, a ver. Bien, ahí preguntan por la mediación. La mediación, rápidamente, les digo que es un proceso en el cual un tercero, que es un tercero imparcial, que es el mediador, actúa como facilitador de la comunicación entre dos partes que la han perdido por algún motivo, o sea, que están muy enojadas, que no se hablan, donde la comunicación está trunca, y el mediador ayuda a reactivar, a crear un puente de comunicación en ese lugar donde el puente estaba roto. Y de esa manera ver si se puede trabajar a través del diálogo para llegar a una solución. Eso es un pequeño pantallazo de lo que se trata la mediación. ¿Bien? Acá les he puesto esta imagen que dice malos entendidos, he puesto una imagen de superhéroes peleando. Lo hago porque la película más taquillera de la historia hasta ahora ha sido una película de superhéroes. Y este es lo pongo como ejemplo porque es digamos, un dispositivo que se utiliza muchísimo en la ficción para generar drama, para generar aventura, para generar las comedias también. Un dispositivo, el conflicto por los malos entendidos. En muchas historias de superhéroes, los dos personajes que son buenos, entre comillas, digamos, tienen un mismo objetivo en común, al conocerse, por un malentendido, luchan, se pelean, y luego de una pelea que le da acción a la película, y lo mismo pasa en comedias, en dramas, ¿no? Muchas veces el malentendido da ese toque de interés a la ficción, ¿bien? Y luego de ese malentendido, y de esa lucha, pueden dialogar, y cuando se dan cuenta que están caminando hacia el mismo lugar, dejan de lado la pelea que tuvieron y pueden trabajar juntos de manera colaborativa para lograr su objetivo, ¿bien? Por eso les compartí esta imagen. Vamos a ir a la siguiente. Gracias, Ceci. Algo que para nosotros que es muy importante entender y que es la base de todos los que gestionamos conflictos, es entender que el conflicto es un hecho de la vida, ¿bien? Es algo que es totalmente inevitable. Y ocurre por innumerables razones, como las diferentes perspectivas, prioridades o soluciones que se tienen para un problema. La mayoría de los conflictos se generan a partir de malentendidos resultantes del fracaso de dos personas para entenderse mutuamente. Acá es importante entender esto. No existe el estado de utopía y paz absoluta. Bien, esto no existe. Siempre, desde el momento que nacemos hasta el momento en que morimos, vamos a tener que enfrentarnos a algún tipo de conflicto. Bien, lo importante es cómo lo gestionamos. Aprender herramientas para gestionarlo de la mejor manera. Bien, hay situaciones en las que uno necesita usar un martillo y situaciones en las que uno necesita usar un escalpelo, ¿bien? Y la idea es tener, mientras más herramientas uno tiene, va a poder usarlas mejor. Si uno solo tiene un martillo, va a dar martillazos a todos los problemas cuando a veces no sea la mejor herramienta. Pasamos a la próxima filmina, Ceci, por favor. Bien, en la medida que un conflicto se deriva de un malentendido, como sucede a menudo, se puede rectificar a través de la comprensión y de la empatía. Las instituciones educativas, esto lo deben saber muchos de quienes están aquí, invierten mucho tiempo y recursos en resolver malentendidos y diferencias personales entre sus colaboradores, alumnos, ¿bien? El costo de estos errores puede ser muy elevado. En cada institución, por supuesto, es diferente, pero todos los casos pueden intentar al menos resolverse con sistemas de comunicación asertiva y empática. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Y acá
vemos que la mejor manera de manifestar empatía es haciendo sentir a la otra persona que es comprendida, escuchándola activamente. Acá esta es otra herramienta, la herramienta de la escucha activa, que hoy no la estamos tratando en profundidad, pero escuchar activamente a una persona nos va a permitir hacer una lectura de sus emociones, de en qué punto emocional se encuentra, ¿bien? Y eso nos va a permitir actuar con que nuestra empatía funcione de una mejor manera, ¿bien? Es importante la escucha activa, y es importante que la otra persona, la que tenemos adelante, se sienta entendida. Esto es lo que hacen los negociadores de rehenes cuando tienen una situación absolutamente tensa. Tratan de lograr que la persona con la que están trabajando se sienta entendida, a pesar de que sea un criminal o un asesino, ¿bien? Pasamos a la próxima filmina. Tomo este ejemplo tan drástico de la negociación de rehenes para poner un poco sobre la mesa que la empatía es muy importante en todas las situaciones, ¿bien? Acá lo que les quiero transmitir es que las palabras que utilizamos al hablar tienen un significado emocional, y se reconoce desde hace tiempo que ese significado influye en el comportamiento humano. En su revolucionario libro The Fifth Discipline, el experto en organizaciones Peter Senge establece una poderosa distinción entre diálogo y discusión, que esto es muy importante también, poder ver la diferencia entre discutir o debatir, que es en general para lo que estamos entrenados, y la manera en que nos aprendemos a relacionar con otros cuando tenemos un intercambio de ideas en general, ¿no? A través del debate, de la discusión. Y acá venimos a proponer, en esto de empatizar, el diálogo, como una manera distinta. Ceci, si podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias. ¿Y cuál vamos a usar? ¿Discusión o diálogo? ¿No? En la discusión se presentan y defienden puntos de vista opuestos, y el equipo busca la mejor solución para tomar una decisión. Esto estamos hablando siempre cuando se trabaja en equipo para lograr un objetivo. En el diálogo, en cambio, las personas exploran temas de forma libre y creativa. Siguiente. Vamos a ir viendo las diferencias. En la discusión, la gente quiere que sus propias opiniones sean aceptadas por el grupo. En el diálogo, escuchan con atención y abandonan sus propios puntos de vista en busca de la verdad. Siguiente. El Tati. En la discusión, el énfasis está en ganar. Chicos, por favor, no sé si hay un micrófono encendido. No hay problema. Si lo pueden silenciar. Muchas gracias. En la discusión el énfasis está en ganar más que en aprender, ¿no? En ganar, esta mirada de ganar-perder. En el diálogo el propósito principal es ampliar las ideas, no reducirlas. Siguiente. En la discusión, le damos un poquito menos de importancia, la discusión es un proceso circular en el que los opositores discuten y discrepan entre sí, y están más interesados en demostrar que tienen la razón que en descubrir la verdad. Es la típica situación, imagínense cuando uno está hablando de política, discutiendo de un tema, que sea un tópico difícil, como puede ser religión o política, en el cual en general cuando se arman estos intercambios uno está, al momento de discutir, está pensando más en cómo va a rebatir cada uno de los argumentos que me dice la otra persona, en vez de escucharlo con atención realmente y tratar de entenderlo, tratar de entender por qué la persona que tengo adelante piensa de esa manera. Por eso en el diálogo, en cambio, en el conflicto, las partes que en vez de discutir participan en el diálogo, tienen acceso a un grupo más amplio de conocimientos. Acá ya no se trata de ganar la aceptación de un punto de vista, sino de explorar todas las opciones y aceptar hacer lo que es correcto para la mayoría. ¿Bien? Ahí vamos a la siguiente. En el diálogo ayuda a los equipos a abrir temas cerrados, eliminar los bloqueos de comunicación y sanar las divisiones, pero para todo ello son necesarias ciertas dosis de empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar de otro, entender su punto de vista y respetarlo. Y vamos a la siguiente.
El diálogo con altas dosis de empatía define las cuestiones y las soluciones de manera colaborativa y busca formas de hacerlas aceptables para todas las partes. La discusión es un proceso circular, bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿bien? Ahora, vamos a pasar a la siguiente, y ahora les voy a dar el concepto que a mí más me gusta de diálogo, que es, esto a mí me lo dijo una vez una profesora, y me quedó grabado, realmente me encantó, es que el dialogar es permitir que perturben mis certezas, ¿bien? Uno cuando dialoga realmente baja las defensas, escucha a la otra persona buscando entenderla realmente, y responde también. Si uno realmente escucha, también puede responder desde el entendimiento y no desde su posición. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y acá les dejo una tarea en casa, para quien quiera y pueda hacerlo. Hay un video que lo pueden encontrar en YouTube, está en español o está en inglés con subtítulos, que se llama La civilización empática. Bien, este video los invito están todos invitados a verlo, es muy interesante. Yo les voy a resumir el punto y el mensaje más lindo que tiene ahora para que se lleven, y es que esto está basado en estudios de neurociencia que se han hecho, donde se han estudiado las partes del cerebro que se activan cuando uno ve el sufrimiento de otra persona, y en momentos en los cuales uno puede empatizar con la persona que tiene adelante. Pero resumiendo, lo que se ha descubierto en estas investigaciones es que, a pesar de habernos hecho creer, o de que está esta creencia popular de que el ser humano es egoísta y es ambicioso, y que solamente trabaja y se mueve por sus propios intereses y para sí mismo, en realidad nuestros cerebros están programados para la empatía. Estamos programados para ponernos en el lugar del otro, para entender, para sufrir cuando el otro sufre, ¿bien? Para ponernos contentos cuando el otro se pone contento. Digamos, de esto que empezó con el ser humano, empezó con primero la familia, luego los clanes, luego las ciudades, luego los estados-nación, finalmente hoy que vivimos en una comunidad global, todo el mundo, y donde hemos incluido en esta empatía incluso a la ecología o a los otros seres vivos. Bueno, la empatía es algo que ha crecido. Yo les dejo este video para que luego lo vean cuando tengan la oportunidad. Ya estamos bastante cortos con el tiempo, simplemente decirles que relacionándolo con el tema de la virtualidad, es importante generar consensos, y para generar consensos, como fue, por ejemplo, los problemas de horarios que han tenido, es importante utilizar el diálogo, ¿bien? Y este diálogo va a ser mejor si uno es más empático. Así que bueno, muchas gracias por la atención y el tiempo. Gracias, Javi, estuvo genial, muy interesante. Muchas gracias. Nosotros con esto finalizamos. Ahora Sol les va a pasar un link por el chat para que ustedes puedan inscribirse y les pueda llegar el certificado de este encuentro. Sumado a eso, queremos invitarlos e invitarlas a nuestro workshop, donde vamos a poder darle un nivel mayor de profundidad a lo que han visto hoy. Es decir, darle profundidad a qué criterios debo utilizar al momento de resolver un conflicto, poder, derecho, intereses, cómo puedo realmente averiguar los intereses, y en esto poder bucear cuáles son los tipos de preguntas, cómo es la técnica, cómo aprender la conducta asertiva y cómo poder realizar un plan de acción para que mi equipo pueda comunicarse asertivamente. Y por supuesto, cómo puedo aplicar esta empatía táctica a la virtualidad. Para poder profundizar todo esto, nosotros y nosotras invitamos a los asistentes a que se sumen a nuestro workshop, que va a ser el martes 20 de octubre, en el que se titula El paso a paso de la gestión de conflictos en la virtualidad. Nosotros tenemos el objetivo en nuestros workshops de poder acompañarlos y acompañarlas en su experiencia individual. Es decir,
Directamente ahí enfocarnos en los conflictos que ustedes están viviendo en este momento o que han experimentado en el transcurso del año, y realmente no solo profundizar en los insumos teóricos, sino profundizar en la aplicación que ustedes pueden hacer de eso. Por eso el nivel de profundización no solo tiene que ver con explorar mejor el insumo teórico, sino explorar mejor cómo lo aplicaríamos a los casos concretos que ustedes podrían traer a este workshop. Así que recuerden, 20 de octubre, el paso a paso en la gestión de conflictos en la virtualidad, y en este momento en el chat están dejando lo que es nuestra página web, nuestro Facebook, donde van a encontrar toda la información entre jueves y viernes de cómo inscribirse y cómo acceder a esta oportunidad, ¿no? De encontrarnos nuevamente para profundizar mejor todo esto. Bueno, Sol, ¿estás por ahí seguramente? Sí, acá estoy. Bueno, también gracias a todos, a todas por participar, porque también estuvieron muy activos y activas en el chat, poniéndole mucha onda, que eso, bueno, justamente en esto que hablábamos, la importancia de la atención o cómo generar ese vínculo con el otro lado de la pantalla, ustedes estuvieron ahí. Agradecerles al equipo de Team Building, porque la verdad que creo que han brindado herramientas súper interesantes. También creo que es eso, es para pensar esta cuestión de la virtualidad, más allá de lo concreto de la gestión de conflictos en ámbitos educativos. Creo que han brindado muchas herramientas para pensar el trabajo en equipo, el trabajo en distintas áreas de gestión y demás. Recordarles, bueno, esto que les decía allí, ahí les dejamos un link en el chat, tanto del Zoom como de YouTube, para que puedan completarlo. Para eso, a través de eso les va a llegar la certificación, y también ahí nos pueden dejar sugerencias, consultas, propuestas, lo que ustedes crean necesarios, porque bueno, siempre sabemos que se pueden mejorar estas experiencias, y está muy bueno conocer cómo lo vieron ustedes. Y en ese mismo link también, bueno, eso, está el Instagram de Team Building, está el Instagram del Consejo Social, para también poder seguir en contacto más allá de este encuentro en particular. Eso, agradecerles, y bueno, les vuelvo a dar la palabra, no sé si alguien más quiere hablar del equipo y demás, pero bueno, les recordamos eso, importante que completen el link, así les llega la certificación. Y cualquier duda igual nos contactan por privado, ya sea a Team Building o al Consejo Social. Bueno, gracias, Sol. Ahí Ceci va a compartir pantalla de lo que es el workshop. Y bueno, no sé si alguien más del equipo quiere compartir algo. Ya nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo, y bueno, agradecerles a todos por su participación, y los esperamos en el workshop. Así es, solamente agradecerles a todos la participación. Perdón, Vicky. Bien, Vicky, muchas gracias por participar, y los esperamos en este workshop. Así es, lo mismo. Gracias muchas a todos. gracias. Gracias por... Exacto. Gracias a todo el equipo y a toda la gente que participó. Mucha suerte. Nos vemos en la próxima.